Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutitos a ver quién se conecta. Esta mañana de martes 7 de julio del 2020. Les abrazo y les saludo y les bendigo a la distancia. Aquí transmitiendo en la matutina. En la reunión matutina. Buenos días a todos, ya están conectándose José Miguel, Margarita, Glow Holguín. Buenos días a todos. Adrián Cruz, buen día. Qué gusto saludarles. Lupita del Ángel, saludos hasta Pueblo Viejo. Abigail González, Gris, saludos a Matamoros. Qué alegría poder conectarnos. Nadia, buen día. Aquí estamos transmitiendo, tratando de cumplir con nuestra asignación de aguadores. Lorena, buen día. Ya sabes, la playera. Silvia Lucero, buenos días. Saludos a Jalapa. Armando Betsaida, saludos. Consuelo, buenos días. Norma Yolanda, buenos días. Qué alegría saludarles en esta mañana. Ignacio Lucas, saludos. Querétaro, no sé dónde andes, pero saludos. Jesús Herrera. Jalapa también, si no me equivoco. Qué alegría poder saludarles. En este día 7 de julio, una fecha muy importante para nosotros, la familia de los Reyes Villarreal, porque hace 21 años mamá partió con el Señor. Un 7 de julio de 1999. Y fue una partida muy dolorosa para todos nosotros. Ella se fue un día 7 del mes 7 a las 7 de la noche. Entonces, mamá, una sierva del Señor que me dejó un gran legado, un gran ejemplo de vida. Y hoy la recordamos con mucho cariño y mucho afecto, con mucho amor. Una madre amorosa, una madre a todo dar. A todo dar. Bien, vamos a la palabra del Señor, ya que estamos conectados, un buen numerito, ahí se van a ir conectando algunos otros. Estamos viendo Génesis capítulo 18. El día de ayer veíamos a Abraham, el amigo de Dios. Imagínate que digan de ti, el amigo de Dios, la amiga de Dios. Eso es lo que dice el libro de Isaías, que Dios llamó a Abraham su amigo. Y cuando veíamos en Génesis capítulo 18 cómo el Señor, antes de ir a Sodoma y Gomorra a emitir el juicio sobre aquellos lugares, leíamos en Génesis 18 que dijo en el versículo 17, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Le voy a encubrir lo que voy a hacer. Mira cómo el Señor muestra esta faceta donde busca desarrollar un nivel de comunión con las personas, con aquellos que están dispuestos a ganarse su confianza, a ganarse su aprobación. Porque una cosa es que nosotros seamos salvos por gracia, por amor. Dios nos ama a todos y Él no hace acepción de personas. Es decir, Él perdona a todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y alcanzamos salvación, alcanzamos perdón de manera gratuita. Él no hace acepción de personas. Pero después de salir de Egipto en adelante, no todos correspondemos igual a Dios en lo que Él hizo por nosotros. Por ejemplo, hubo 10 leprosos que Jesús sanó. Y cuando Jesús sanó a aquellos leprosos, más bien les dio la palabra y les dijo, vayan con el sacerdote, porque ellos se acercaron con Jesús. Y el Señor les dijo, ¿qué quieren que les haga? Queremos ser sanos de la lepra. Vayan con el sacerdote y presenten la ofrenda que Moisés mandó presentar para testimonio. Es decir, en la antigua ley había una instrucción
de que toda persona que hubiera sido libre de lepra tenía que ir con el sacerdote, presentar un holocausto para que el sacerdote diera testimonio de que la persona ya había sido sana de lepra. Pero en el momento en que Jesús les está dando la palabra a los leprosos, ellos todavía tenían lepra, pero les está diciendo, vayan y preséntense con el sacerdote como si ya estuvieran sanos. Activó la fe de ellos. Por eso dice la palabra que mientras iban de camino fueron sanados. En la obediencia fueron sanados. En la acción ellos recibieron la sanidad. Sin embargo, dice la Escritura que de los 10 leprosos solamente uno regresó a dar gloria al Señor. Los 10 experimentaron salvación. Los 10 recibieron el favor de Dios, la sanidad, pero solo uno de ellos regresó a dar gloria a Dios. Y Jesús le preguntó cuando lo vio, oye, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Solamente uno había regresado. Bueno, de igual forma pasa. En cuanto a la salvación, el amor de Dios es para todos. El amor de Dios es ágape. El amor de Dios es incondicional, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo, sea un ladrón, sea un secuestrador, sea un asesino, sea un violador, sea lo que sea, si la persona se arrepiente de sus pecados y busca al Señor, experimentará perdón, experimentará gracia, experimentará el favor del Señor. Todos lo podemos experimentar. Pero después de esa experiencia en adelante, no todos le correspondemos al Señor de igual manera. No todos le correspondemos al Señor con el mismo entusiasmo, la misma pasión o el mismo compromiso. Abraham, si me permites, él también salió de Ur de los Caldeos. Es decir, salió de un contexto como de Egipto. Dejó el mundo. Pero no solamente dejó el mundo, sino que, como estamos viendo, realizó una serie de actos de obediencia, entró en una serie de compromisos con el Señor, dio evidencias, según lo que hemos estado viendo, dio evidencias de verdaderamente querer entrar en un nivel de comunión con Dios perfecto, de manera que ahora se nos revela en este pasaje que Abraham no era un creyente más, Abraham no era un hermano más, Abraham no era digámoslo en este tiempo, un cristiano más. O sea, pues, si no, ¿por qué Dios dijo, voy a Sodoma y Gomorra a destruir? Pero antes voy a pasar a decirle a Abraham. ¿Cómo le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Es lo que dice este pasaje. ¿Qué necesidad tenía Dios de decirle a Abraham lo que iba a hacer? Pues la única razón puede ser que Abraham ya era considerado amigo de Dios. Y en ese contexto él le iba a revelar lo que habría de hacer. Abraham se había ganado su confianza. Hay un pasaje similar en Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, donde el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿sabes qué? Moisés, yo ya aquí le paro. Ustedes vayan adelante, suban y tomen Canaán, pero yo no voy con ustedes, porque son pueblo de cabeza dura. Son pueblo de dura cerviz, les dijo el Señor. Dile al pueblo que se quite los atavíos y vamos a ver qué hacemos. Y entonces el pueblo se entristeció porque la presencia de Dios no iba a ir con ellos. El pueblo se quitó sus atavíos y se entristeció, pero a Moisés, en lugar de cruzarse de brazos, levantó el tabernáculo de reunión. Como diciéndole, Señor, tú dices que ya no quieres venir con nosotros, pero yo voy a levantar este tabernáculo como quiera para que tu presencia repose en medio de nosotros. Señor, tú has dicho que ya no nos vas a acompañar porque somos pueblo de dura cerviz, Señor, pero yo apelo a tu misericordia, yo apelo a tu bondad y levanto este tabernáculo porque es aquí donde va a habitar tu presencia. Y en ese contexto de Éxodo 33 leemos en el versículo... Déjame encontrártelo. Éxodo 33, en el versículo 12, Éxodo 33, 12, dice la Escritura, y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, le está diciendo Moisés al Señor, sin embargo, tú dices, Señor,
yo te he conocido por tu nombre. Tú dices que me has conocido por mi nombre y que he hallado gracia en tus ojos. Estas son las palabras que Moisés le está diciendo al Señor. Señor, tú me estás diciendo que lleve a este pueblo y tú me dices que vas a enviar a alguien, pero tú no me has dicho a quién vas a enviar, pero tú dices que me has conocido por mi nombre y que he hallado gracia delante de tus ojos. Hay otra versión que traduce esta parte, y que me he ganado tu favor, me he ganado tu confianza. Ojo en estas palabras. Moisés está delante del Señor y le dice, Señor, tú me has dicho que yo ya me gané tu confianza. Tú me has dicho que yo he ganado tu favor. Habla de ganar el favor, de ganar la confianza. Como te repito, la gracia de Dios para salvación la obtenemos por medio de Cristo todos, sin haber hecho algún acto, todos. El único acto que debemos realizar es el de arrepentimiento de nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Eso es la única acción que podríamos realizar. Pero de ahí en adelante, Moisés está mostrándonos una faceta que todos nosotros debemos considerar, y es ganarnos la confianza del Señor. Ganarnos la confianza, ganarnos el favor del Señor. ¿Y cómo es que nosotros nos ganamos la confianza del Señor? Siendo obedientes, haciendo todo lo que Él nos pide, rindiéndole buenas cuentas, haciendo a cabalidad todo lo que Él nos pide. Bueno, yo estoy hablándole a un grupo de personas que estoy seguro quieren ganarse la confianza de Dios. Ya tenemos la salvación por medio de Cristo, pero ganarnos la confianza de Dios, ganarnos el favor de Dios. O sea, habla de ganarse la confianza. Confianza mostrando que soy una persona confiable, mostrando que me pueden delegar algo y no lo voy no le voy a hacer mal uso. No voy a descuidarlo, no voy a abandonarlo, sino que voy a sacar adelante lo que el Señor me encomienda. Todo lo que el Señor nos encomienda debe llevarse a cabo. Seas padre de familia, seas empresario, seas profesionista, seas servidor de Dios, a lo que te dediques. Necesitamos ganarnos el favor de Dios. Él es nuestro Padre. Como Padre, puedo entender que uno ama a todos sus hijos, los ama por igual. Los ama por igual. Pero de pronto uno llega a descubrir que algunos son más confiables que otros. Por asuntos de madurez, por asuntos de responsabilidad. Aunque el amor es para todos, el grado de confiabilidad en ocasiones puede cambiar. El amor de Dios es para todos nosotros. Pero el grado de confianza que Dios nos tenga como para darnos algo, para delegarnos algo, está íntimamente determinado a nuestro grado de madurez. Por eso Gálatas 4 dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Es dueño de todo, pero no se le puede confiar. ¿Por qué no se le puede confiar? Porque todavía es un niño. Un niño que si se lo sueltan se va a volver loco. Un niño que si se lo sueltan va a agarrar monte como el hijo pródigo. Un hijo que si le sueltan lo que Dios tiene asignado para su vida en esta tierra, pero como no está listo, lo puede perder o le puede hacer mal uso. Por eso el punto de avanzar al grado de ganarnos la confianza del Señor. Este pasaje nos muestra que el Señor le reveló los planes que tenía. Y cuando hablamos de revelar los planes, no estamos hablando de incursionar en el ámbito profético. O sea, no estamos hablando del don de profecía o de que esto es algo solamente para los profetas. No. Esto es más sublime todavía, más grande. Una cosa son, entrando en ese punto, que es del que te quiero hablar, una cosa es lo que Romanos 12 habla de diversos dones que el Padre da. Y entre esos dones está el don de profecía. En 1 Corintios 12 también están los dones del Espíritu Santo.
y ahí también aparece un don de profecía. Y luego en Efesios capítulo 4 aparecen los dones del Hijo, y entre ellos aparece el de profeta. Ahí aparece el del profeta. Sin embargo, una cosa, por ejemplo, hablando de Romanos capítulo 12, esos son los dones que el Padre da. Y ahí aparecen, por ejemplo, el don de la enseñanza, el don del liderazgo, el don de la misericordia, el don de presidir, bueno, liderazgo, diversos dones que la gente tiene, sea cristiana o no. Que la gente, yo conozco personas que tienen el don de la enseñanza, aunque no sean cristianos. Conozco a personas que tienen el don del liderazgo, aunque no sean cristianos. Esos son los de Romanos capítulo 12. Los tiene todo, son repartidos a todos. Pero ahí en Romanos 12 aparece en primer lugar el don de profecía. Y en mi interpretación particular de ese don, en Romanos capítulo 12, porque hay diversas interpretaciones, pero en mi interpretación particular, como son dones que todo mundo tiene, aunque sean cristianos o no sean cristianos, que alguien tenga ese don de profecía significa que tiene, y es la que todos tenemos la facultad de que en algún momento de nuestra vida nosotros tengamos un encuentro espiritual con Dios. Nosotros tengamos un despertar espiritual. A todo el mundo, a todos los seres humanos, Dios les dio esa facultad de que algún día puedan despertar, si es que así lo desean, puedan despertar a lo espiritual, puedan renacer. Esa facultad la tenemos todos. Dios nos creó a todos y en algún momento, aunque agarramos nuestro propio camino, Él nos dio esa capacidad, esa facultad para poder conectarnos con Él. Y eso lo puede tener cualquier persona no cristiana. Por eso cuando alguien que no es cristiano nace de nuevo, es por la obra del Espíritu Santo, pero tocando esa facultad que el hombre tiene para conectarse con Dios. Ese es el don de profecía, como lo interpreto en Romanos capítulo 12, porque es algo que todo el mundo puede llegar a experimentar, un despertar. Pero en 1 Corintios 2 se habla de los dones del Espíritu Santo. Y entre ellos habla del don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. Y cuando hablamos del don de profecía es hablar de la capacidad que Dios le da a alguien, que el Espíritu Santo le da a alguien para recibir un mensaje de parte de Dios. Para recibir un mensaje de parte del Espíritu Santo, para comunicarlo a alguien, para comunicarlo a la iglesia. Es el don de profecía, el don de palabra de ciencia. Es cuando el Espíritu Santo revela, es también palabra de conocimiento, que le revela algo que está oculto a la simple vista. Es algo que no se ve de manera natural, pero el Espíritu Santo lo revela. Lo revela, tal como el profeta Eliseo, cuando recibía por revelación que los sirios le habían puesto una trampa al rey de Israel, y entonces Eliseo le decía al rey: no te vayas por tal camino porque ahí te están esperando. Hay una emboscada que te planearon contra ti. Y entonces el rey tomaba otro camino y era libre. Pero después le ponían otra emboscada en otro lugar y el profeta recibía la revelación, le decía al rey: no te vayas por este otro camino, y era librado de la trampa. Esa es palabra de ciencia. Es la misma palabra de ciencia que operó en Jesús cuando encontró a la mujer samaritana. La mujer samaritana que había tenido 5 maridos. Ahora sí que ahí no funcionó, no hay quinto malo. Había tenido 5 maridos y vivía con el sexto. Y Jesús le dio esta palabra de ciencia. ¿Cómo lo supo Jesús? Bueno, porque el Espíritu Santo estaba en él y esa palabra se le reveló y fue la manera en que pudo llegar al corazón de esta mujer. Bueno, esos son los dones que aparecen en Romanos en 1 Corintios capítulo 12,
Pero luego vamos a Efesios capítulo 4 y allá aparecen los dones del Hijo, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son estos 5 que aparecen en Efesios capítulo 4 y aparece el del profeta, porque una persona, aquí debemos hacer una diferencia, porque una persona puede tener el don de palabra de ciencia o el don de profecía, pero no necesariamente es profeta. Los dones del Espíritu Santo son repartidos a toda la iglesia de acuerdo a como el Espíritu Santo quiera. Pero no porque alguien tiene el don de profecía o el don de palabra de ciencia ya es profeta. Esa es otra asignación. Ese es un llamado distinto. Es un llamado que el Hijo hace a quien Él quiere, como Él quiere. Para eso hay un camino de formación que el Espíritu Santo le da al profeta. Es un camino a veces no muy fácil, no muy sencillo, pero es un camino de formación que el Señor hace con quien tiene ese llamado de profeta. Pero no todo el que tiene el don de profecía es profeta. Es dada por Cristo para ser profeta. Y en este sentido algunos consideran que en este tiempo no hay profetas. Y en ocasiones lo hacen lo comentan por 2 equivocadas razones. Una de ellas es que argumentan que todo eso cesó con la muerte de los apóstoles de Jesucristo. Hay quienes argumentan la doctrina de que esos dones de profecía o los profetas o los apóstoles terminaron su asignación cuando murieron los primeros apóstoles. Esa es la argumentación que algunos presentan, que solamente era para iniciar la iglesia y para llevar el evangelio a todos los lugares y que ya después desaparecieron. Pero bueno, la escritura nos enseña que esos dones son para la edificación de la iglesia y la iglesia sigue siendo edificada. La iglesia sigue siendo instruida. La obra del Espíritu Santo sigue en operación hoy en día. Entonces esos dones y esos llamamientos son necesarios el día de hoy. Otra argumentación que presentan es que ya no hay que escribir libros de la Biblia, porque ya toda la profecía fue inspirada por Dios, ya fue escrita. Y ahí es donde tienen otro error, porque cuando hablamos de profetas no estamos hablando de agregarle un nuevo libro a la Biblia. No estamos hablando de que se escriba otra revelación acerca de las cosas, sino que hablamos del ámbito relacionado a la dirección que la iglesia debe recibir, al fundamento que se le debe poner para ser edificada, porque el libro de Efesios señala que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas se edifica la iglesia, siendo el fundamento la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero habla de esos elementos que deben estar presentes para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, no obstante, la iglesia tiene que madurar porque luego se deja llevar por todo viento de doctrina y ya de pronto alguien le atina a una cosa y ya lo consideran profeta y la falta de madurez de esa persona lo hace ensoberbecerse y empezar a dar palabra y palabra y palabra y palabra cuando no se cumplen y en realidad en vez de irse por un proceso de formación lo hacen más largo el camino debido a que no permiten que el Espíritu Santo los dirige. Pero el punto es que una cosa son los dones de Romanos 12, los dones de Primera de Corintios 12 y los dones del Hijo en Efesios capítulo 4. Pero en Primera de Corintios 12, ojo aquí, en Primera de Corintios 12 el Señor habla de las operaciones. Vamos a leerlo tal y como viene en la Escritura. Primera de Corintios capítulo 12 dice Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y lo señala con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primero habla de los dones y lo relaciona con el Espíritu Santo. Después habla de los ministerios
y lo relaciona con el Señor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, y ahí se refiere al Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea que vámonos por partes. Una cosa son los dones espirituales que operan para edificación de la iglesia. Otra cosa son los ministerios que Cristo delega o otorga a quienes Él decide llamar. Pero luego habla la Escritura de otras operaciones que están por encima o más allá de la iglesia. Más allá de la operatividad dentro de la iglesia. Por ejemplo, el profeta Daniel no operó en el templo de Jerusalén. No operó dentro del sacerdocio en Jerusalén o en Israel. Sino que fue un hombre con una asignación profética, pero en el palacio de Nabucodonosor. O por ejemplo José. José, un profeta, un hombre de Dios, que fue posicionado como gobernador. Aquí es donde hablamos de las operaciones. Por ejemplo, aplicándolo al término de Abraham. Abraham, digamos que ya había caminado por el don de Romanos 12. Vamos a aplicarlo, lo que hemos hablado, Romanos 12, 1 Corintios 12, y luego Efesios 4, y luego lo que estoy hablando ahorita. Cuando salió de Ur de los Caldeos, él salió porque tuvo un sentir, un despertar. Todavía no se le había manifestado el Señor por visión, pero él ya había escuchado. Ahí está Romanos 12. La facultad que tenemos para escuchar a Dios. La facultad que tenemos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero también vemos en la vida de Abraham que él tuvo visiones. Creo que fue Génesis capítulo 15 donde Dios le habló por visión. Se le apareció por visión y le dijo, no temas, Abraham, tu escudo, yo soy tu escudo y tu galardón será en gran manera. Será grande. Y dice que le apareció en visión. Él tuvo una visión. Una visión. Pero luego vemos cómo él va avanzando y ahora llega a un punto donde el Señor le revela las operaciones. Las operaciones. Porque el asunto de Sodoma y Gomorra no era un asunto que tuviera algo que ver con Israel. Era un asunto externo, pero eran las operaciones que Dios hace en el mundo entero. Y aquí vemos que Dios le está revelando a Abraham una operación que realizaría. Y esto va más allá de un don profético, va más allá de un ministerio profético. Esto es algo que Dios se lo revela a los íntimos. No necesita ser profeta para esto. O sea, esto que estamos viendo en Génesis 18, que Dios le reveló lo que iba a pasar, no requiere de que seas profeta o el don de profecía, sino que necesitas un nivel de intimidad con Dios. Ser de esos amigos íntimos a quien el Señor se les revela y les habla de las operaciones. No para que las andes presumiendo en Facebook, el Señor me habló y me dijo, no, son cosas que el Señor te revela, así como cuando dice que la Escritura que cuando María veía las cosas que Jesús hacía, meditaba en ellas y las guardaba en su corazón. O sea, son cosas que se le revelan a uno, no para andarlas presumiendo, ni para, a mí ya Dios me dijo. Son cosas que el Señor nos revela en lo íntimo, en la intimidad. Y si tenemos la aprobación de parte de Él, bueno, lo anunciamos. Pero son cosas que el Señor nos muestra por un nivel de revelación con Él, de relación con Él, profunda, íntima con Él. Por ejemplo, en Números capítulo 12, se nos relata el momento en que María y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de una mujer cusita. María y Aarón, los hermanos mayores de Moisés. Estos hermanos mayores de Moisés murmuraron contra Moisés, el siervo de Dios,
a causa de una mujer cusita, una mujer extranjera, con la que él se casó. Pero dentro de esa murmuración, ellos dijeron, ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? ¿Acaso nada más Dios ha hablado por medio de Moisés? O sea, queriendo pelear un lugar de autoridad que Dios le había delegado a Moisés. Y en ese contexto desciende el Señor y llama a los tres a la puerta del tabernáculo, a María, a Aarón y a Moisés. Ahí está Dios interviniendo. Siempre que se levantan contra un siervo de Dios, el siervo de Dios no tiene por qué responder, el siervo de Dios no tiene por qué justificarse ni defenderse, porque el siervo de Dios tiene quien lo defienda, el siervo de Dios tiene quien lo justifique, el siervo de Dios. Y aquí vemos que Dios intervino, y al intervenir los llamó a los tres, a Moisés, a Aarón y a María. Y les dijo a Aarón y a María, miren, miren, cuando yo le hable a un profeta, yo le voy a hablar a través de visiones, y a través de sueños, a través de imágenes. Pero a mi siervo Moisés, no. A él le hablaré claramente, le hablaré cara a cara. Cabe señalar que María era profetisa. Cabe señalar que María era considerada profetisa. Así aparece en Éxodo capítulo 15, cuando pasaron el Mar Rojo y después comenzaron a danzar. Y dice que María, la profetisa, la hermana de Moisés, tomó el pandero, una mujer de más de 80 años, una mujer de más de 90 años probablemente, porque Moisés tenía 80 años y ella era la hermana mayor que cuidó a Moisés. Entonces aproximadamente una mujer de 90 años salió a panderetear y dice que era profetisa. Y entonces esta mujer que tenía el ministerio profético de pronto quiso brincarse una asignación y querer tener la misma posición de autoridad que tenía Moisés. Moisés, quien se había ganado la confianza de Dios. Moisés, quien había recibido el llamado de parte de Dios. Y aquí está esta mujer y Aarón queriendo, oye, pues yo también soy profeta. ¿Acaso nada más Dios habla por medio de Moisés? Y entonces vemos que Dios los llama, ey, quiero aclararles algo. Así fue. Quiero aclararles algo. Cuando yo le hable a un profeta, le voy a hablar por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de algunas figuras. Pero a mi siervo, así una diferencia, a mi siervo, Moisés, a él yo le hablaré cara a cara. Le hablaré con claridad, porque él es fiel en toda mi casa. Entonces vemos un llamado todavía mayor, porque era un asunto de un hombre llamado Moisés que se había ganado la confianza de Dios. Un hombre a quien Dios le tuvo confianza a pesar de que era tartamudo. Un hombre a quien Dios le tuvo confianza a pesar de haber abandonado el lugar de asignación en Egipto y andar errante 40 años. Pero un hombre que se levantó y decidió obedecer al Señor y se ganó la confianza de Dios. Ahí vemos cómo Dios intervino. Entonces, otro ejemplo lo vemos en Pablo. Pablo, la Biblia nos enseña acerca de cómo Pablo tenía una pasión y tenía una asignación específica de llevar la palabra a todo el mundo, incluso a los gobernantes. Esa era su asignación. Él quería llegar hasta la cabeza del imperio. Él apeló a César porque quería llevarle el mensaje al mismo César. Y era un hombre preparado, era un hombre docto, era un hombre apasionado, era un hombre conocedor, era un hombre lleno del Espíritu Santo, por eso se le encomendó esta tarea. Y pasó por tribulaciones, pasó por dificultades, pasó por apedreamientos, latigazos, traiciones de hermanos y una serie de cosas. Pero el Señor le dijo que tenía que ir delante de su camino hasta llegar a donde tenía que llegar con los gobernantes.
Pero mientras él iba hacia allá, en esa dirección, esperando el tiempo y avanzando hacia allá, dice la escritura que en cierta ocasión llegó a una casa y un profeta, ojo aquí, un profeta llamado Ágabo, llegó a esa casa, tomó el cinto de Pablo y se lo puso y dijo, así le harán al dueño de este cinto. Lo van a tomar, lo van a castigar, lo van a maltratar los romanos. Ágabo estaba teniendo una palabra de ciencia. Ágabo en ese momento estaba recibiendo la revelación por parte del Espíritu Santo de lo que le iba a acontecer a Pablo. Y era verdad. Eso le iba a acontecer a Pablo. Pero Pablo ya sabía. Pero Pablo entendía que había un propósito detrás de todo eso. Que había una operación de Dios. Una operación que iba más allá del pueblo judío. Una operación que iba más allá del círculo que estaba establecido solamente en Jerusalén y en Israel. Por eso Pablo fue a todas al Asia de su época, se fue a los gentiles, porque él entendía que había una operación más allá de las 4 paredes de Jerusalén. Esto es compararlo como si los judíos fueran la iglesia evangélica, pero lo que Pablo recibió fue una revelación de reino de llevar el evangelio fuera de las 4 paredes de la iglesia, fuera de las 4 paredes del templo, porque pareciera que la iglesia de Cristo únicamente realiza en su mayoría su asignación dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y ahí se profetizan los unos a los otros, y ahí siempre le dicen a la misma hermana la misma profecía de siempre, y ahí sanan siempre al mismo enfermito que trae el bastoncito, y parece que todo ocurre dentro de las 4 paredes de la iglesia, como si Dios no tuviera planes con el mundo entero. Pues hay planes de Dios con el mundo entero. Hay planes de Dios con toda la humanidad. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando y vamos conociendo al Señor, vamos entendiendo la agenda divina. Entonces Pablo sabía que iba a ser maltratado. Ágabo solamente recibió la palabra de ciencia, te van a maltratar. Pero él no recibió lo que Pablo recibió. Porque a Pablo le apareció el Señor mismo para fortalecerlo cuando estaba en la cárcel. A Pablo se le apareció el Señor para encomendarle la tarea, para decirle que tenía que ir, para que se esforzara. Entonces el profeta solamente recibió una figura, una sombra de lo que le ocurriría a Pablo, pero Pablo, como era un íntimo del Señor, él sabía que el camino no iba a ser fácil. Él sabía que el camino iba a estar marcado por traiciones, deslealtades, persecuciones, maltratos, abandonos, pero que finalmente había una encomienda, había una misión y se le habían encargado. El camino no era fácil, pero como él era un íntimo, a él se lo encomendaron y pudo ser hallado fiel. Abraham así era un hombre íntimo con Dios. No solamente era el don de profecía, no era solamente un ministerio, era más allá, era mucho más allá. Y ese es el llamado que tenemos de parte de Dios, a tener una relación de amistad con Él. Yo tengo hijos y ellos me respetan como padre, pero me tienen confianza como amigo. Y cuando le pregunto a mi hijo, ¿quién es tu mejor amigo? Espero que no me lo diga, no me lo diga por hacerme sentir bien, pero dice que soy yo. Y sabemos manejar la línea entre amistad y paternidad, pero debe haber una relación de amistad, tiene que haber una relación de compañerismo, tiene que haber una relación de confianza, porque finalmente a mis hijos les delegaré cosas, les dejaré cosas, les encomendaré cosas, y debe haber confianza. Entonces, en el ámbito espiritual, nosotros debemos comprender eso también. El Señor no solamente nos perdonó nuestros pecados, no solamente nos da el privilegio de servirle, no solamente nos
permite ser hechos hijos de Dios. Él quiere que tengamos una relación de intimidad con Él, de amistad con Él, profunda. Así como lo vemos en la vida de Abraham. Una vida donde el Señor dijo, ¿cómo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Y no estamos hablando de que Dios te revele lo que va a pasar ahorita en la pandemia y esas cosas. No, 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 no. O sea, espero que el mensaje se entienda. O sea, no tanto lo que nos vaya a decir el Señor, sino el hecho de ser llamado amigo de Dios. No es tanto el presumir que Dios te revele lo que le va a pasar a una persona o a otra y se la andes diciendo. Eso es querer ganarte la aprobación de la gente o querer ganarte los aplausos de la gente. No, 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 no estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que Dios te llame su amigo y que de madrugada te tenga que levantar para hacerte ver algo, para mostrarte algo o para hacerte orar por algo. Que tenga la confianza de venir a las 3 de la mañana y despertarte para orar, para pedir. Qué tremendo, ¿no? Que tenga la confianza para delegarte algo y que sepa que lo vas a hacer. Que tenga la confianza para pedirte que hagas algo y que lo cumplas a cabalidad. Imagínate. Dios nos pone con padres espirituales para ser formados en ese tipo de niveles de obediencia. Porque cuando nosotros venimos de un contexto natural donde no somos dispuestos a obedecer de inmediato por situaciones que venimos cargando, entonces Dios nos tiene que llevar por un proceso de transformación. De manera que cuando aprendemos a escuchar a nuestros padres espirituales y hacemos lo que se nos piden, hacemos las encomiendas que se nos han dado, entonces nos vamos empezando a ganar la confianza. Dios quiere tenernos confianza. Dios quiere soltarnos cosas. Dios quiere abrirnos puertas de oportunidad. Pero si abrirte una puerta de oportunidad va a repercutir en que te pierdas, mejor no te la va a abrir el Señor. Si abrirte una puerta de oportunidad va a ser para que te pase como el hijo pródigo y te vayas y te pierdas, pues el Señor no te la va a abrir, ¿no? Pero si tú creces, si tú y yo crecemos, maduramos, entonces el Señor nos delegará, nos brindará su confianza. Yo no me considero el pastor más elocuente, ni el más preparado. Mi forma de hablar muy peculiar, pues no es la más carismática, ni la más agradable. Sin embargo, Dios me abrió los medios de comunicación, la televisión, en el 2009, 2008, 2009, ya no me acuerdo. Nos abrió los medios de comunicación y cuando veo los programas, los primeros programas, y ay, Dios mío, cómo hablaba y cómo hablo todavía, ¿no? Pero pues no se trata del que puede ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, ¿no? Y tal vez en la lista yo era el último, tal vez en la lista yo no aparecía, pero a Dios le plació, Dios me tuvo confianza, Dios me halló fiel, Dios vio algo en mí que nos permitió entrar. Y ya son más de 10 años ahí. Nos confió el ministerio, siendo que yo no quería ser pastor. Ahora veo a muchas personas funcionar como pastores sin tener llamamiento. Pero yo no quería ser pastor. Yo quería apoyar la iglesia y servir, pero ser pastor no. Porque sé la enorme responsabilidad que eso conlleva. Sin embargo, a Dios le plació llamarme. A Dios le plació encomendarme la tarea. Aquí estoy. No soy el más perfecto. No soy el más preparado. Pero eso se llama gracia. El favor de Dios. Encontramos el favor de Dios, nos tuvo confianza
vio algo en nosotros y nos encomendó la tarea. Lo que te puedo decir con todo esto es que la vida en Dios es mucho más que que una religión o una tradición. La vida en Dios es profunda y es maravillosa. Es una vida plena. Es una vida extraordinaria. Es una vida que se disfruta. Alguien me dijo, pastor, ¿no se harta con tantos problemas que a veces surgen? Y es cuando, fíjate que hasta esos momentos Dios nos da paz, ¿no? Hasta en esos momentos Dios nos da paz para poder sobrellevar las cosas que pueden acontecer. Oiga, es que fulanito ya se fue y anda llevándose gente de la iglesia que dicen que los está dando cobertura, un pastor de no sé dónde. Mira, bendícelos, ámalos. Ámalos. El que es hijo y se va a quedar. Al que se lo quieran llevar por una despensa o por un saludo de algún pastor, pues al rato va a regresar si es hijo. Y si no es hijo, bueno, pues podrá estar en el lugar donde mejor le parezca estar. Lo que sí es cierto es que cuando el favor de Dios está en tu vida, disfrutas el servicio, disfrutas el ministerio, disfrutas todo lo que vives y ves la mano de Dios. Hay momentos difíciles, momentos desgastantes, pero también hay momentos gloriosos en el Señor. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra con claridad que podemos tener esta clase de relación contigo. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes saben lo que mi Padre me ha revelado. Y nosotros queremos tener esa clase de amistad con el Espíritu Santo. Nosotros queremos tener esa clase de intimidad con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener esa clase de intimidad, de comunión contigo. Espíritu Santo, te lo pedimos. Quita las vendas espirituales que nos impiden ver la profundidad que debemos tener en nuestra relación contigo. Quita los tapones espirituales que nos impiden escuchar, Señor, tu dulce voz. Ayúdanos, Señor, a ser responsables. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes contigo. Ayúdanos, Señor, queremos ganarnos tu confianza. Queremos ganarnos tu favor. Queremos ser llamados amigos tuyos. Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos ser llamados amigos tuyos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Yo sé que en este momento hay hombres y mujeres que están escuchando este mensaje, que tienen ese mismo deseo de ser llamados amigos tuyos. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que van a despertar. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que van a profundizar en su relación contigo. Que después de este tiempo de pandemia sus vidas no serán las mismas. Que después de este tiempo que estamos atravesando, Señor, no serán los mismos de antes. Hoy, Señor, es un tiempo para poder verte cara a cara. Hoy es un tiempo para meditar profundamente en ti. Hoy es un tiempo, Señor, para refugiarnos en el lugar secreto y para conocerte más. Ayúdanos, Señor, que en el nombre de Jesús se levanten esos hombres y mujeres que serán llamados amigos de Dios, que serán llamados amigos del Espíritu Santo, que serán promotores de avivamiento, que serán promotores del fuego de tu Espíritu Santo, que serán promotores de tu verdad, que el ruá de Dios sea impartido, que el soplo de vida sea impartido, Señor, sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver que la vida en el Espíritu es mucho más que una experiencia, es mucho más que un sentir, va más allá de lo sensorial. Ayúdanos a meternos en aguas profundas.
Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, les mando un fuerte abrazo, les bendigo en el nombre del Señor. Deseo que tengan un buen día, un excelente día, que la paz del Señor los guarde, que el Señor les provea para todas sus necesidades, que el Señor prospere sus trabajos, que el Señor les dé plena salud, que el Señor los libre de todo coronavirus, de toda infección, que estén resguardados en el hueco de la mano del Señor y sobre todo que su fe se mantenga activa, se mantenga encendida. Esta pandemia no te va a enfriar, esta pandemia no te va a detener, esta pandemia no te va a desenfocar. Si eres un servidor, si eres un sembrador, vas a dar fruto en medio de esta pandemia, porque el que es buena semilla en cualquier territorio y en cualquier temporada va a dar fruto. Y si tú eres buena semilla es porque eres un hijo del reino y vas a dar fruto en abundancia. Te bendigo en el nombre del Señor.